Siendo honestos, llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa. Amigos, muy buenas noches. Esto es Siendo Honestos. Gracias por estar con nosotros una vez más, tanto en CDN Canal 37 como también en nuestro canal de YouTube. Siendo Honestos, vayan, aprovechen y suscríbanse, denle a la campanita, háganos sus comentarios y estén atentos porque yo creo que hoy vale la pena que pongamos honestómetro. El caballero que está con nosotros a continuación, yo tengo un privilegio de conversar con él porque siento que podemos aprender muchísimo. Y este espacio es para entretenernos, pasarla bien, pero también para aprender. Él es Pavel Isa Contreras. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme. Muchas gracias por tenerme acá. No, el gusto es todo nuestro. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Pavel, ¿cómo te sientes en esta nueva posición? No es ajena para ti, ya estabas trabajando en el ministerio hace un tiempo. Dices que es más difícil de lo que pensabas hacer política pública. Pero, digamos, es más difícil hacerlo cuando está afuera y pasa adentro, se da cuenta de que es complejo. Siempre me lo venían advirtiendo mis colegas que estaban en el sector público en el pasado. En el nivel técnico me decían es complicado cuando te toque asumir, porque te va a tocar asumir en algún momento, sí. Te vas a dar cuenta si efectivamente es complejo, porque hay dos temas que son, no es solo identificar las políticas que hay que promover, empujar, para lograr eso tienes que hacer dos cosas: articular con otras entidades del sector público. Las políticas no se hacen de manera solamente sectorial, desde un ministerio tiene que trabajar, porque los temas de salud tienen que ver con los temas de educación, tienen que ver con los temas de medio ambiente, tienen que ver con los temas de desarrollo productivo. Claro. Entonces las intervenciones tienen que ser integrales y por lo tanto tienen que hablar con todo el mundo y tiene que hablar con la gente que va a ser beneficiaria de la política, especialmente en las políticas las intervenciones que tienen que ver con los territorios. Y lo otro son las normativas, para cuidar los recursos públicos. Estamos respetando con mucho rigor las normativas, y eso hace que los procesos puedan ser más lentos, más complejos, pero es lo que permite garantizar. La normativa puede ser mejorada, pero es lo que permite garantizar que podamos rendir cuenta y decir, cumplimos con los procedimientos, estos procedimientos están ahí para cuidar esos recursos y los hemos cuidado. Yo estuve revisando un poco tu hoja de vida, Pavel, es un currículum impecable. Hace algunas semanas te entrevistamos en el periódico El Caribe y en CDN y tú decías que en algún momento tú hasta te convertiste en monje. Tuviste que retirarte por allá en un frío tremendo en Estados Unidos, al norte de Boston. Sí. Y bueno, si ya Boston es frío, un poquito más arriba uno no quiere ni imaginarlo. ¿Cuántos años estuviste preparándote? 5 años y medio. El programa de doctorado me tomó 5 años y medio. Es el llamado PhD. PhD, sí. Normalmente los cursos toman 2 años y medio, 3 años. Pudiera tomarte solo 2 años si tomas, digamos, los cursos esenciales básicos, pero normalmente tú tomas más cursos para especializarte en algunas áreas: desarrollo, economía laboral, técnicas cuantitativas. Yo me tomé 2 años y medio y luego 2 años y medio más trabajando la tesis doctoral y dando clases, porque no es solo, ¿cómo te mantienes? Claro, claro. Tienes que trabajar Tienes que dar clases en la propia universidad o servir de asistente de investigación o de asistente de profesor en la universidad. Entonces, eso implica que tienes que dedicarle tiempo a enseñar especialmente o apoyar en investigación. Entonces, realmente un programa doctoral es un programa en el cual tú te encierras por mucho tiempo, sacas la cabeza una vez a la semana, te vas a tomar una cervecita el sábado en la noche, porque el domingo tienes que volver a estudiar y así te pasas. ¿Y la familia en ese tiempo? Yo no tenía familia en ese momento. Estaba soltero sin compromiso. Exactamente. Que no es el caso actual. No es el Está caso casadísimo. Actual. Y con hija. Entonces, bueno, es un periodo en donde tú lo dedicas a ti, a aprender, a nutrirte. Un periodo muy especial, muy rico, en donde, digamos, tú sientes que te mueves hasta el límite de los conocimientos en las áreas de tu especialización. O sea, no significa que tú vayas a trabajar todas esas áreas, claro, pero tú sabes a dónde termina, digamos, el conocimiento en un momento determinado. ¿Cuántos de tus colegas son hoy ministros?
de ese PhD o de tu... Mira, no tengo la cifra. Bueno, pero lo que pasa es que ¿cuáles son los economistas que están, digamos, en el Estado? O sea, no digo de este gobierno, digo en el mundo, porque habrás conocido a gente de todas partes, ¿no? Sí, ¿Tienes pero referencia? no. La mayoría de los estudiantes de doctorado, de PhD en economía en Estados Unidos y en el mundo en general, se dedican a la academia. Sí. O sea, salen de las universidades para seguir en las universidades enseñando e investigando. Como tú eres tan inteligente, creo que acabas de pescar porque te hago esa pregunta. La pregunta que venía era precisamente si... Pocos pasan a la administración pública. A la gestión a la política pública. ¿Eso estaba en tu mente? ¿Entrar a la administración pública? Yo creo que en algún momento sí, decía, bueno, en algún momento me va a tocar. Okay. No es que estoy aspirando a eso necesariamente, estoy contento con lo que estoy haciendo, sí. pero obviamente mucho hablar, mucho analizar y al final te van a decir, bueno, pero ¿cuándo vas a tratar de empujar las cosas desde el Estado? Claro. Como dicen muchos amigos, me han dicho muchos amigos De en el pasado, desde los bleachers ven a coger pela para acá, ayúdame con esto. Incluso me lo decían, ven, ayúdame con esto que necesito. ¿Y ahora tú me estás diciendo lo mismo? Todavía no le has dicho, ven y coge llego, pela. estoy muy nuevo todavía, pero sí, en algún momento también yo repetiré seguramente ese discurso. Entre la comunidad académica está precisamente esa reflexión y en la comunidad profesional de si se debe o no entrar en la administración pública. Personas que normalmente han ejercido de manera privada. Este gobierno tiene varios representantes del sector privado que han decidido tener, como quien dice, su debut en la administración pública, algo que representa una responsabilidad mayúscula, porque si usted no es político puro y duro y usted se moja en una administración, me refiero a trabajar tal y como es, cuando salga cualquiera puede identificarlo como político aunque usted no quiera hacerlo. Hay un riesgo siempre de que cualquier opinión que tú emitas posterior a haber ocupado una posición pública, pues las indiquen y traten de descalificarla porque ocupaste una posición. Yo creo que la forma de contrarrestar eso es tratando de ser siempre riguroso en la opinión que se emite, y utilizar los datos, utilizar la información y presentarla al público con transparencia y explicar el razonamiento detrás de algunas decisiones de política. No es que vayas a salir incólume de todo, siempre vas a pagar un costo, pero vale la pena por empujar las cosas que uno cree que tiene que empujar. Miguel Seara Hatton, que era el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo hasta hace unos meses, cuando lo llevaron al Ministerio de Medio Ambiente por una situación terrible que seguimos lamentando, el asesinato de Orlando Jorge Mera, y finalmente te colocan a ti en esa posición, te promueven, por decirlo de alguna forma. Dice que él es un hombre exageradamente tacaño. Él se define como se define que él es estructuralmente tacaño. Okay. O sea, por vocación, principio, convicción. Tacaño. Tacaño. Miguel Seara. Un hombre austero, más bien. No, pero como él dice que es tacaño, yo no voy a decir que eso. ¿Tú qué eres? ¿Cómo te consideras en ese sentido? Mira, yo diría que estoy siendo riguroso, siguiendo un poco el ejemplo de él, estoy siendo riguroso en el manejo de los recursos en el ministerio. Cada cosa que pasa por mis manos la revisamos, la vemos, si cumplió con los procedimientos, si cumplió con las normas, veo cuánto se está pagando por esto, por lo otro, cuestiono, pregunto, estoy enterado de todo, pero también trato de ser justo, especialmente, por ejemplo, con el tema salarial. Hay rezagos importantes en la remuneración de muchos de los servidores. ¿Es cierto que hay empleados, por ejemplo, municipales que cobran 4.000 pesos? Me imagino que sí, yo no tengo las cifras, pero me imagino que habrá que los salarios... Bueno, el salario mínimo en el sector público ya es muy superior a eso, está 10.000 o por encima de 10.000. Es que hay como 21 salarios mínimos, es una cosa que da dolor de cabeza. Pero en el caso del sector público hay un salario mínimo y nadie debe estar ganando menos de 10.000 pesos, independientemente del nivel del gobierno en el que trabaje. Lo que pasa es que como en los gobiernos municipales son autónomos, entonces ahí pudiera haber una discusión respecto a eso, de si el salario mínimo en el gubernamental establecido por decreto también aplica para los gobiernos locales. Hay probablemente colegas que trabajan en los temas legales que dirían no, eso no es así, pero no es aceptable. Lo importante, aún siendo un gobierno local que pudiera tener la potestad de fijar su propio salario, hay que decirle que no, que eso no es responsable para con la gente.
Y tampoco es responsable pagarle 4.000 pesos y solo darle los 4.000 pesos sin que rinda una labor. Usted le paga los 10.000 pesos y le exige que rinda una labor acorde con ese salario y acorde con sus capacidades. Tú tocas el tema de salarios y por supuesto estamos en un debate nacional sobre el tema de los salarios de la administración pública. Yo decía en el programa que hacemos en la semana que estoy honestamente preocupada porque siento, y lo digo de una manera pura y dura, que hay un tufo populista en el discurso. Así como hay gente que gana absurdamente poco, hay gente que tiene un salario importante. Estamos hablando de salarios en la administración pública que pueden llegar a los $20.000. De personas que se han preparado durante muchos años y que han dejado funciones en las que quizás estarían ganando más. ¿Cuál es tu percepción sobre esa disparidad y sobre el debate que se ha armado? Sabemos que hay instituciones que son públicas, que son autónomas, como el caso de la Superintendencia de Bancos, que ha aparecido el caso de Alejandro Fernández, que ha aparecido el caso del Superintendente de Energía, de Electricidad, perdón. Mire, yo creo que el argumento de que los salarios en las entidades reguladoras tienen que ser relativamente altos porque están regulando sectores en los cuales los salarios son altos y los ingresos son altos y hay, digamos, riesgo de captura sobre la base de la retribución económica. Yo debo decir, eso es atendible, eso yo lo entiendo, pero yo creo que hay que decir dos cosas. Primero, los salarios no determinan la autonomía del funcionario. Eso puede ser un elemento, pero no determina la autonomía. Eso ayuda, pero no determina la rigurosidad. Ni la honorabilidad. Ni la honorabilidad de la persona, ni va a determinar necesariamente la calidad de su trabajo. Yo creo que la calidad de su trabajo lo va a determinar la propia persona, pero al mismo tiempo todas las regulaciones y las normativas y el funcionamiento de ellas para asegurar que el funcionariado cumpla con su trabajo. Eso es lo primero que yo debo decir. Entonces, no me parece razonable que necesariamente que los salarios de estas entidades reguladoras tengan que caerle atrás a los salarios del sector, porque además estamos quejándonos de la enorme desigualdad, de la enorme inequidad que hay en esta sociedad, como para que el Estado replique eso y lo amplifique con salarios extraordinariamente altos. Repito, es atendible el argumento de que los salarios tienen que ser, en esos sectores pudieran ser distintos y más elevados que el promedio del mismo nivel de funcionario en el sector público, por ejemplo, de un ministro quizás. Ahora bien, también hay que ser prudente, Catherine. O sea, en una situación como esta causa mucha irritación. Y yo creo que debió de manejarse, todos estos temas deben de manejarse con tacto, con cuidado, con prudencia. ¿Y qué crees que pasó? ¿Crees que fue eso, que fue descuido, que fue...? Creo que aparentemente hubo inobservancia, descuido. Yo no conozco el detalle. Entiendo. Es posible que muchos de estos ajustes hayan sido de manera relativamente automática y que no se le haya prestado atención y pararlo en un momento determinado a la espera de un entorno menos difícil para eso. Pero yo entiendo la queja y la preocupación. Claro, por supuesto, en medio de la queja se cuela de todo, hasta estos reclamos que al final son, digamos, de tipo político y demás. Bueno, pero eso es normal. Pero yo creo que el funcionario tiene que ser sensible a este tipo de preocupación y manejarse con más prudencia. Yo creo que la prudencia no tuvo el sitial que debió tener en este momento. ¿Un funcionario puede decir, no me aumenten? Yo creo que sí, que los consejos pueden tomar decisiones sobre eso. Habría que ver el detalle de la normativa de cada una de las entidades reguladoras, pero puede perfectamente. Yo tengo la impresión de que puede perfectamente decirlo. ¿Tú lo dirías? En el caso del ministerio, si te correspondería. Sí, claro que sí. Tú dirías, no me aumenten. No, claro que sí. Pero en el caso de los ministerios es más claro. Sí. El poder del ministro, de la ministra, es claro decir, no hay aumento, ni para mí, ni para cierto nivel de función, ni para el resto del ministerio. O para unos sí, para otros no. Eso sí cae dentro del ámbito claramente de discrecionalidad del funcionario. En el caso de las entidades reguladoras, normalmente tienen un consejo, y es el consejo el que decide, pero la incumbente puede ir al consejo y decir, propongo esto, tomemos decisiones al respecto. ¿Esos aumentos no estaban en el presupuesto?
no sé, esos son detalles a un nivel de detalle muy Ha generado muy mucha específico. preocupación. Y te agradezco además que avances en esto, porque tú no eres ministro de Administración Pública, pero entiendes cómo funciona la dinámica. Yo insisto, yo creo que el tema es ser prudente y entender el momento en que está viviendo el país, entender el momento en que está viviendo la gente, y hay que manejarse con cuidado y hacerle sentir a la gente que su función es servirle. Vamos a hacer una pausa. Y parte de esa función de servirle es servirle con justeza y enviar el mensaje de que la retribución no es lo que determina Claro. su compromiso con regular a los sectores que usted está llamado a regular. O sea, ir al poder a servir y no a servirse. Eso lo dijo el Papa, ¿viste? Que te quedó algo de monje, de casi cura. Vámonos a la pausa comercial. Cuando regresemos tenemos más. Una conversación interesantísima con Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Nacional. Regresamos con más. Esto es Siendo Honesto. Soy con Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Le ha correspondido además llevar adelante una administración en un momento de gravísima crisis económica a nivel mundial por la que estamos atravesando. Ahora se ha agregado otro componente. Pavel, algo que no veíamos venir. Tenemos ahora tensiones entre Estados Unidos y China por decisiones acertadas o no, por compromisos acertados o no, por algunos que piensan que hay una intención desestabilizadora. ¿Cómo van las cosas en la República Dominicana, siendo honestos? Siendo honestos, los números agregados de la economía están bastante buenos. Vamos a terminar creciendo hasta ahora. Las proyecciones son que continuamos por la senda del crecimiento del 5% hasta el final de año. En este momento tenemos un ritmo incluso superior a eso. Se van a revisar las proyecciones, estamos en este proceso de revisar las proyecciones, pero probablemente no va a haber muchos cambios en como el resultado de la revisión de las cifras. Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y Banco Central, que trabajan juntos para hacer las estimaciones. El empleo se está recuperando de una manera rápida. Ya tenemos más empleos totales que lo que teníamos en el periodo antes de la pandemia. 4.7 millones de personas, más de 4.7 millones de personas ocupadas. Tenemos también... Ocupadas, que no quiere decir que están en el sector formal. No, ocupadas. Que están haciendo algo, pero no que necesariamente es trabajo. Ya voy a hablarte un poquito de eso, porque esto es lo bueno, pero tenemos todo. Entonces, digamos, lo bueno es esto, que tenemos una recuperación de la actividad económica. El turismo está por las nubes, está volando, las remesas también continúan llegando, aunque se están moderando respecto al nivel que vimos antes durante la parte más crítica de la pandemia. Las exportaciones están creciendo de manera muy significativa porque el entorno internacional está ayudando, entre otras razones. La inversión extranjera directa es fuerte. Las reservas internacionales del Banco Central alcanzan un nivel histórico, 14.000 millones de dólares, o sea que eso garantiza una estabilidad cambiaria significativa. O sea, yo creo que estamos en ese sentido, en términos agregados, estamos bien. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los problemas? Bueno, aunque tenemos 4.7 millones de personas ocupadas, la proporción de la población ocupada en actividades informales, que suelen ser precarias, es mayor que en el pasado. Mientras normalmente andábamos por 54 o 55% del total de ocupados en el sector informal, ahora estamos en 58%. O sea que la velocidad de recuperación de los empleos en el sector informal ha sido un poco más acelerada que en el sector formal. Y es normal, porque después de la crisis y la destrucción de empresas que provocó la crisis o de emprendimientos, es más fácil crear un empleo informal y más barato que un empleo formal. Un empleo formal lleva mucho más inversión y mucho más esfuerzo, y además los empleadores formales están más cuidadosos ahora de contratar porque por el costo que implica. Entonces, ahí hay un desafío. Necesitamos acelerar el tránsito hacia una calidad del empleo mayor. También el empleo de las mujeres y de los jóvenes continúa rezagado. Los que han encontrado más empleo han sido los hombres adultos. Pero además está toda la agenda de desarrollo. Es decir, después de la recuperación, o digamos, estamos en el periodo pospandémico ya, con los efectos todavía que se sienten, pero ahora tenemos menos de 2 años después de
del arranque de la COVID-19 en el país. Lo que tenemos ahora es la crisis internacional de precios, los aumentos en los precios internacionales. Pero bueno, tenemos que retomar la agenda de desarrollo. Digamos, ya lo peor pasó. Ahora nos enfrentamos a precios internacionales muy altos, pero no podemos seguir posponiendo la agenda de desarrollo. ¿Qué significa eso? Traducir crecimiento económico en bienestar para la gente, en calidad de vida. Y esa es la misión que tenemos en el Ministerio y la misión que se ha planteado el gobierno. Transformar crecimiento en mejor calidad de vida. No es solo crecer, es crecer para que la gente se beneficie. Y eso se logra a través de dos maneras. Uno, el mercado de trabajo, el empleo, que se creen más empleos, pero que sean empleos de cada vez más calidad. Y eso significa transformar el aparato productivo, que las empresas que se creen empleo de más calidad. Por lo tanto, tienen que tener un nivel tecnológico superior al que tienen en este momento. Las pequeñas que se transformen en las micros, se transformen en pequeñas, las pequeñas en medianas, las medianas en grandes, y a todo lo largo de esa línea de tamaño, que sean empresas de más capacidades tecnológicas, pero tienen que proveer fuerza de trabajo de más calidad, también tiene que dar más educación, claro, para que las empresas demanden más, pero encuentren la fuerza de trabajo calificada. Entonces tiene que hacer un esfuerzo grande en materia de educación, ¿no? Digamos, eso es la dinámica del mercado de trabajo, pero luego están los servicios públicos. Digamos que ha sido uno de los grandes ausentes en estos procesos de décadas de crecimiento económico significativo. Sí, la calidad de los servicios públicos deja mucho que desear, calidad y cobertura en agua, en calidad de la energía, en calidad de agua. Entonces, todo el esfuerzo tiene que dirigirse hacia, con lo poco que tenemos, que no es mucho, porque además el pastel fiscal es muy estrecho, muy pequeño, no da para todo. Pero eso que tenemos que invertirlo bien y dirigir los recursos públicos hacia donde haya resultados concretos en calidad de vida. Y por eso el gobierno se está moviendo hacia la inversión pública se está moviendo hacia dos grandes temas, sin descuidar los otros, sin abandonar los otros. Agua, sí, por el efecto que tiene eso en toda la población, agua potable y saneamiento. Y segundo, vivienda. Digamos, dos temas que tradicionalmente habían sido relegados en la inversión pública. Esto se está poniendo mucho énfasis en eso. Y salud, obviamente. El tema de la salud sigue siendo importante. Construyendo infraestructura, nuevas infraestructuras de salud, nuevos hospitales, nuevas unidades de atención primaria, pero claro, también está todo el tema de la calidad de la atención, igual que está el tema de la calidad en educación. O sea, ahí es que estamos poniendo todos los cañones, ahora que, digamos, estamos en el periodo pospandémico. ¿Tú crees que ha pasado ya lo peor de la crisis económica? O sea, ya hemos recibido todos los impactos. La gente, sí, cuando tú le preguntas a la gente en la calle, la gente está incómoda, la gente dice todo está caro, no me alcanza la plata, hago el mercado ahora y la semana que viene voy, los chelitos no me rinden, antes llegaba con 4 fundas y ahora llego con una. Mira, ¿qué es lo que está pasando? El empleo se ha recuperado, los hogares tienen más ingresos, sin duda frente a la situación previa, pero la inflación se está comiendo parte de los beneficios que ha generado la recuperación económica. La inflación debe ser el bicho más malo que hay en el mundo. Yo me lo imagino como un mostrico. ¿Ah? Sí, pues se come la capacidad de compra de la gente. Sí. ¿No? Y hasta la capacidad de compra del propio Estado, porque las obras de infraestructura, el crecimiento, o sea, los precios se han disparado y los contratistas no quieren cubicar y tienen las obras paradas porque no rinden, si se embarcan, claro, van a cubicar y van a recibir dinero menos de lo que le costó hacer la etapa de la obra que le corresponde. Entonces, por eso, que no solamente está impactando el bolsillo de la gente, sino que también está impactando los programas de desarrollo. Las finanzas públicas las impacta, aunque las recaudaciones suben, sí, porque los precios suben, el ITEVI se cobra más en ITEVI. También es cierto que los costos de operar en el Estado suben. Pero te hago la pregunta fácil, porque no quiero salirme de ahí para que la gente se lleve una idea general. Es eso. Normalmente lo que estamos diciendo es que la economía en líneas generales está en esta etapa permanentemente como el Waze, recalculando, sí, recalculando. Exactamente. Entonces, en ese recálculo, ¿cómo estamos? ¿Cuándo es que ese Waze dice, ha llegado a su destino? Yo creo que en este momento no vamos a... La impresión, hay mucha incertidumbre todavía, sí, pero la impresión que uno tiene es que la inflación llegó a una meseta. Tenemos 8.9. 9. No, llegó a una meseta
ya no está subiendo, de hecho parece que está declinando y es probable que en los próximos meses veamos un declive de la inflación. Eso no significa que los precios van a bajar, no es el mensaje, ¿no? Sí. Es que el incremento en los precios va, Es a, que no- va a continuar una tendencia hacia el declive y va a colocarse en línea con lo que ha sido la inflación histórica del país y en el mundo. Hay varios factores que están influyendo en eso. Uno es que las políticas monetarias. Sí. Los países están elevando las tasas de ¿Te interés. Los sorprendió bancos, que el Banco Central... no No. me sorprendió. Me sorprendió que me pareció mucho, digamos, en principio mucho, pero, Sí. pero bueno. Hay muchos economistas que se sorprendieron, dijeron, sí, no esperábamos eso. yo esperaba un aumento, pero no aumento de 50 puntos básicos, Exacto. esperaba la mitad. Punto 25. Digamos, pero de todas maneras, el Banco Central lo que esté cuidando, que no haya una gran diferencial entre tasas de interés en Estados Unidos y en la República Dominicana para que los capitales no salgan y no haya una presión sobre el mercado cambiario. Entonces, Hay que cuidar el dólar. hay que cuidar el dólar. Cuiden el dólar, ¿no? Yo creo que esa es la postura. Pero al mismo tiempo, como hay miedo de recesión, como hay miedo y hay de hecho una disminución en el nivel de actividad económica, entonces la demanda de los commodities, de las materias primas, los cereales, el petróleo, de las grasas comestibles, los minerales, está cayendo. La gente dice, bueno, yo no sé si voy a poder vender en el futuro o voy a poder vender el mismo volumen que yo esperaba vender antes. ¿Qué hago? Compro menos. Y al comprar menos, toda la demanda mundial se cae, se reduce, y eso hace que los precios bajen. Entonces estamos viendo caída en los precios en el precio de los cereales, de las grasas comestibles, del petróleo, ¿ya? Pero tú dices, los Entonces, precios no van a bajar, probablemente se van a quedar allí, antes de irnos a la pausa. ¿Y habrá cuándo- que ajustar. ¿Y cuándo es que los sueldos van a subir? Esa es Habrá- la pregunta al millón. Habrá que Mira, por ahí el gordito, mi camarógrafo, Claro. que yo quiero tratar, Claro, así que... habrá que hacer un nuevo ajuste de salarios mínimos en un momento determinado. Yo no quiero hablar por mis colegas que tienen, digamos, la rectoría en esa, Sí, en esa materia. en ese ámbito, Pero hay que ajustar. pero habrá que hacer un nuevo ajuste. Tuvimos un ajuste muy significativo a mediados del año pasado y este año combinado. Estamos hablando del ajuste de salarios más significativo que ha habido en muchísimo tiempo. Por supuesto, contrarrestando una inflación y una situación económica de presión mucho más significativa de la que hemos visto en los últimos años. O sea, ya pasamos un periodo de vacas gordas, y aún en un contexto de vacas flacas, bueno, hubo un aumento significativo de los salarios, pero habrá que hacer un nuevo ajuste para recuperar la capacidad de compra de la gente y que esa capacidad de compra de la gente ayude a continuar activando la economía satisfaciendo necesidades básicas. Bueno, vamos a irnos a una pausa. Ahí está el panorama según Pavel. Isa Contreras es el ministro de Economía, el hombre que es casi el meme. Ustedes saben el meme de la mujer que tiene los numeritos, el más menos. Jenny lo va a poner aquí en edición. Hagan un meme con Pavel, también sacando más números que ya saben ustedes. Ya venimos. Regresamos con más, siendo honestos, hoy con Pavel Isa Contreras. Yo digo Pavel Isa Contreras porque su padre es Pavel Isa. Le dicen Pavel Isa a tu papá, Pavel Isa No, Conde. Narciso, dice. Narciso, perdón. Y a veces uno se enreda, pero Pavel Isa Contreras está con nosotros y ha tenido la gentileza de conversar en esta noche. Nosotros hacemos este programa de día, pero normalmente yo le pregunto a los invitados que se pongan, les digo, pónganse en mente de que esto es un domingo, son las 10:30 de la noche. ¿En qué están ustedes? ¿En qué estás tú, Pavel, un domingo a las 10:30 de la noche? En mi casa tratando de Descansando. cargar pilas para el siguiente día y pensando en lo que voy a hacer el siguiente día y preparando, digamos, agenda, los puntos a ¿Eres muy tratar. riguroso, exageradamente riguroso, planificado en casa o no? Sí, soy bastante ordenado, trato de ser bastante ordenado, cuidadoso, tener todos los puntos marcados, Ok. La libreta llena, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y darle seguimiento. Estamos hablando de un equipo en el ministerio de 1.000 personas, más o menos, un ministerio pequeño, Ajá. pero estamos hablando de 1.000 personas, pero estamos hablando de 5 viceministerios, y cada viceministerio tiene 2, 3 direcciones, y cada dirección pues tiene una tarea que hacer, entonces hay que empujar porque cada dirección cumpla con su rol. Por suerte cuento con un equipo extraordinario de gente en el ministerio, o sea, logramos conformar un equipo directivo de muy alto nivel, pero hay que trabajar, y además trabajar con el resto del sector público, porque trabajar con el equipo bueno
va a dar un buen resultado, pero también hay que trabajar con todo el sector público empujando la agenda de articulación, de planificación, porque nuestra misión es darle calidad a la política pública. Esa es la misión. El Ministerio de Economía no pone inyecciones, no da una clase, no construye una carretera ni un puente. El Ministerio lo que procura es que lo que hacen el resto de los ministerios vaya en la dirección que el gobierno ha decidido que vaya en términos de lograr que los recursos públicos mejoren la calidad de vida de la gente. Yo te preguntaba el tema de la planificación en tu casa. Por ejemplo, ¿tú haces mercado? Sí. ¿Lo haces tú? Yo soy el que lo hago. Y me consta, porque antes de que empezáramos el programa me estaba hablando de los productos que él está encontrando en el súper. Y eso solamente lo sabe el que va al súper. Pero tenía que preguntárselo para que ustedes supieran. ¿Prefieres el mercado regular o el supermercado? Por conveniencia termino yendo al súper. Preferiría ir al mercado agropecuario, por ejemplo, ahí en la feria ganadera. Exacto. Y además circular por todo, ver todos los olores, Eso es sentir los olores, comprar, hablar, eso, pero es más complicado. El supermercado es más expedito, entonces por conveniencia, pero quizás por lo menos una vez al mes uno debería decir, no, esta semana no voy a ir al supermercado con aire acondicionado y pasearme con el carrito, sino ir al mercado y tener esa experiencia. Es bueno humanizar a los funcionarios, me gusta que sea así. Y que hablemos también un poco de tu historia, Pavel. Tu padre es un histórico dirigente de la izquierda de la República Dominicana. Cuando te nombraron me parece que dio unas duras declaraciones, que él no estaba como tan convencido. Mira, dijo textualmente que era un error político que tu hijo aceptara ser ministro de Economía. Dice, porque él va a estar al servicio de las voraces e inescrupulosas élites del capitalismo mundial y local. ¿Cómo se traga eso? No, yo lo tomo muy bien, me está haciendo una advertencia. Sí. Es entendible, todos los que asumimos funciones públicas corremos el riesgo, entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con él en que los balances de poder en esta sociedad a lo largo de los últimos 50 años no ayudan. Sí. De hecho, el propio programa de gobierno y el propio plan plurianual del sector público habla de eso y dice, hay un balance de poder que hay que transformar, hay que empoderar a la gente y la sociedad se está empoderando. Cuando hablábamos de los salarios, del funcionario se criticaba eso. Bueno, es porque la ciudadanía... funcionario que no se está subiendo el sueldo. El funcionario que ha recibido aumentos salariales. Exacto. Esa presión resulta de que la gente se siente empoderada. Y me parece sumamente positivo que la gente se sienta empoderada y que reclame y que demande y que exija, especialmente, yo debo decir, que la gente tiene derecho, que demande que el Estado reaccione, actúe para que la gente pueda ejercer derechos fundamentales, derechos básicos. Yo quisiera que ese tipo de acciones se trasladaran además al tema de la demanda por agua potable, demanda por una calidad educativa. No, pero tú lo que tienes que ver Red de Noticias aquí en CDN, eso es todos los días, eso es, mira, acá ratico, mira, a Victorino. Ese teléfono no le deja de sonar. Me falta el agua, me falta la carretera. Eso es muy importante. Porque es lo que empuja al gobierno a hacer. Porque siente la presión política por darle respuesta, digamos, a la gente, ¿no? Entonces a mí me parece muy positivo. De todas maneras, los balances de poder siguen siendo complicados. La inequidad de esta sociedad es el resultado de una enorme inequidad en los balances de poder. Entonces eso tenemos que transformarlo y entonces mi papá me lo está advirtiendo, me está diciendo, como lo viene diciendo. Hay mucho debate ideológico en casa, en la familia, porque bueno... Los hay, claro que los hay, pero hay intercambio. Pero han logrado establecer ese... intercambio de impresiones, mira. Pero tú no heredaste la economía, la ideología de tu padre, o la ideología se hereda, ¿tú crees? No se hereda, exactamente. Claro, uno recibe los insumos, sí. De hecho, y además te rodea de gente que piensa igual que tú. Que contribuye en tu formación. Sí, mucha gente dice que el Ministerio de Economía es la ala izquierda del gobierno, por ejemplo. Okay. De que es el área. Bueno, porque hay una misión, hay una visión más social. de que una misión y un compromiso de que la acción de política pública transforme la vida de la gente y empodere a la gente. Y por eso vamos a los territorios, por eso
empujamos para la conformación de los consejos provinciales de desarrollo, en donde se tiene que escuchar la voz de la gente, no puede ser sencillamente la élite política de las provincias las que estén allí, ¿no? Por eso montamos un sistema que se llama el registro único de demandas territoriales, donde se recogen todas las demandas, 3.000 y pico de demandas de la gente en todo el territorio nacional. ¿Cómo se llama? ¿Registro único? Registro único de demandas territoriales. Lo vamos a buscar. Es una plataforma. No, pero no está disponible al público. Anda, caramba. Es para uso del gobierno. Debería de estarlo. Gracias por Claro. decirlo, sí. Pero en principio... Es que podemos hacer un tú opinas en ese registro. Bueno, puede ser. ¿Te O sea, imaginas? O sea, la gente vamos a... contribuyendo Eso, permanentemente. Mira, tengo este problema. pero es una plataforma donde no es un listado nada más. Es que tú lo puedes encontrar por sector, por provincia, por municipio, cómo están las demandas. Y con ese registro... ¿Cuáles son las principales, Pavel? Servicios básicos. Básicos. Servicios Lo básicos. mínimo. Obviamente también hay demandas relacionadas con el desarrollo económico. Sí. Es decir, hay que hacer esto para desarrollar económicamente la provincia, que si hay que impulsar el tema del café, la mejora en la calidad del café en las provincias que Tú son decías, por ejemplo, cafetaleras. el agua. Localidades, pueblos que están al lado De una presa, de una presa y no tienen, tienen agua. Exactamente. Eso, yo sé que están trabajando en eso. Por ejemplo, el plan de agua es ambicioso. es un plan a 30, 40 años, tiene que serlo. Y tiene que haber un compromiso de toda la sociedad en eso, aunque cada administración le pueda dar su giro, tenemos que caminar hacia eso. Entonces nosotros con este registro de demanda vamos a donde las sectoriales y le decimos, las sectoriales son los ministerios que brindan servicios al público y le decimos, oye, aquí está esta demanda territorial, aquí está, ¿dónde está en tu plan? Claro, ¿Cómo no lo lo veo en incluye? tu plan. O vamos a evaluarlo, porque a veces las demandas no siempre son, digamos, a veces no es lo son que es demandas, prioritario, ¿no? Entonces sí, hay sí. que, digamos, estamos haciendo el trabajo para tratar de empoderar a la gente y de cambiar, ir cambiando ese balance desde el gobierno, cambiando el balance de poder del cual mi padre me está advirtiendo de los riesgos. Es verdad que hay voracidad en parte del sector empresarial, eso hay que empujar desde el Estado para que eso, para contrapesar. Para eso están las entidades reguladoras precisamente. Sí. ¿no? Bueno, él habla del capitalismo mundial. Yo no sé qué tanto puedes hacer tú contra el capitalismo mundial como ministro de Economía, pero bueno, hay que entenderlo, saberlo. Cada quien en su ámbito, Claro, cada quien de sus trincheras, haciendo el trabajo de su trinchera. Y nosotros del Ministerio de Economía comprometidos con cambiar esos balances de poder y traducir crecimiento en calidad de vida. Sí, es el ala izquierda del gobierno, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Por eso no es malo, a eso hay que tenerlo. Y en la parte social es muy importante. Vamos a hacer una pausa y venimos enseguida. Regresamos con más, siendo honestos, soy con Pavel Isa Contreras. Gracias, ministro, por su tiempo. Sé que tiene muchísimas cosas que hacer. Me gusta, como le decía, tratar de humanizar a quienes nos acompañan en este espacio. Me dice que usted un domingo a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, ya usted está planificando algunas cosas en su casa, pensando qué es lo que va a ocurrir en la semana. ¿Cómo se relaja usted? ¿Cómo descansa usted con su familia? ¿Cuál es el plan? Trato de hacer ejercicio, trato de juntarme con la familia. Me gusta mucho la playa, el mar. ¿Ah, sí? A veces no puedo, pero trato de ir al mar, siempre cerca de la ciudad. Leo. Tomo ratos para leer un poco. Veo mucho también películas. Netflix ahora está viendo Better Call Saul, yo no sé. No la he visto. Pero Mejor llama a Saúl en español, en inglés Better Call Saul, claro, sí, claro. entonces Está muy buena. estoy enganchado con Better Call Saul. Las series son terribles porque uno dice, voy a ver un solo capítulo y termina viendo 3, 4, 5, de la madrugada. Por eso me gustan las series que cierran. Esas series que tienen capítulos miniseries que cierran el capítulo y hay otro distinto, una historia distinta, pero de la misma serie, policíaca. Me gusta mucho la serie de detective porque me desconectan. Sí. O sea, las cosas que me gustan son las cosas que me desconectan de la cotidianidad y del trabajo. Entonces, digamos que combino de vez en cuando ejercicio, playa, con lectura y con series de televisión. Yo creo que le pregunté al ministro si consideraba que el ejercicio del gobierno, si era como un deporte de extremo. Entonces me decía, no es un deporte. Y yo, bueno, pero se lo digo por la dinámica extrema en la que suceden los acontecimientos. Las crisis salen todos los días. Como me dijo el propio Miguel Seara, ¿Qué te dijo? cuando estábamos haciendo la transición, la crisis es permanente, me dice. Acéptala como la situación normal. Siempre hay algo que atender urgente y acéptalo. Y eso lo hice rápidamente.
y lo tengo ya. que aceptar. Y cuando es una emergencia, bueno, eso es parte de tu trabajo, haz tu trabajo, no te angusties, da lo mejor de ti, no te preocupes, ocúpate. Entonces, las crisis terminan siendo, digamos, naturales ya. Para quienes invierten en República Dominicana, para quienes confían en República Dominicana, a mí me gustaría tener un mensaje suyo. Hace unos días consulté, los que han visto este programa hace tiempo saben que yo soy venezolana, pero tengo muchos años viviendo en este país que amo, adoro y agradezco tanto. Y recuerdo que un venezolano regresó a Venezuela en estos días de paso y escuchó en la radio: Dios bendiga a quienes invierten hoy en Venezuela. Y eso me dio para pensar muchas cosas. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene sobre la inversión? Hay un ambiente acá? muy bueno en la República Dominicana para invertir en este momento. Más allá de las incertidumbres en el entorno internacional, yo creo que en el largo plazo hay un buen ambiente porque está, digamos, la reconfiguración económica global, que yo no creo que se va a hacer muy drástica, pero va a haber una reconfiguración, una relocalización de actividades a nivel mundial, pues beneficia a los países que estamos cerca de algunos de los grandes mercados como Estados Unidos y que cuentan con una estabilidad política importante. Entonces el país es un país políticamente estable, que no significa que la gente esté tranquila en su casa y pasiva, al contrario, la gente está cada vez más activa, cada vez más presionando, pero lo hace dentro de unos canales y esos canales se pueden modificar y hay que perfeccionarlos, y hay que mejorar la democracia, hay que llevarla a otro nivel, porque estamos insatisfechos con la democracia, hay que llevarla a otro nivel, pero en la medida en que los conduzcamos por ciertos canales, mantienes un nivel de estabilidad política que crea un entorno adecuado para atraer inversiones. La economía es una economía que crece de forma significativa. Esto no es algo nuevo, esto es algo que viene de los últimos 50, 60 años. Entonces el mercado se va expandiendo con mucha inequidad claramente, pero y tenemos que hacer el esfuerzo por ir rebalanceando, pero el mercado va creciendo, genera oportunidades para los inversionistas porque tienen más mercado donde vender. Entonces yo creo que la estabilidad política, yo creo que la reconfiguración económica global, el crecimiento económico y la conectividad que tiene este país con el resto del mundo hace que este sea un país bueno para invertir. Está de nuestro lado hacer que la inversión beneficie a la gente. Claro. ¿Y cómo lo haces? Yo creo que el elemento número uno desde la política pública, aparte de todo el tema de la estabilidad, es la educación y la capacitación. Tú quieres atraer inversión extranjera de calidad, ten una oferta de calidad. Y esa oferta de calidad, además del entorno institucional y político estable y el crecimiento, tiene que tener gente con habilidades. Entonces hay que seguir transformando el sistema educativo para que las inversiones para que ese 4% llegue. Que generen empleos de calidad. Es transformar el 4% y más, porque también está la educación digamos, universitaria o técnica o superior, tiene que preparar a la gente, habilitar a la gente, crear capacidades en la gente. Y eso no es solo la educación, toda la política social y toda la política de protección social tiene que dirigirse a eso, para que las inversiones sean inversiones cada vez más productivas y que beneficien a la gente, y no solo sean inversiones rapaces, de momento, que pretenden sacar tasas de ganancia en corto plazo, sino que sean inversiones comprometidas. Para cerrar siempre pongo música. Bueno, la ponen ustedes, los invitados. ¿Qué te gustaría escuchar? Wow, esa es una difícil. Yo soy ochentero. Ah, yo también. Y como soy ochentero, me encanta. Todo lo que tiene que ver con pop rock de los 80 y merengue de los 80, me fascina. Te pongo Bonnie Cepeda, Asesina. Asesina, vámonos. Asesina volvió la cosa. Saluda a Bonnie, ¿eh? Bonnie el productor quiere que venga para acá, siendo honesto. Vamos a ver si lo traemos. A lo mejor viene Bonnie Cepeda. ¿Así? Bueno. Encantada, Pavel. Un gran placer. Muchísimas gracias por habernos regalado tu tiempo a nosotros y a la audiencia, que por cierto van a votar en el honestómetro. ¿Qué tan honesto consideran ustedes que ha sido Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en este espacio? Me encantaría volverte a ver un poquito más adelante. Sé que lo vamos a hacer. Con muchísimo gusto. Chao, chao. Hasta el próximo. Este programa llegó a ustedes gracias a
Clínica Abreu, Banreservas, Senasa.